Buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto de saludarles este viernes, el fin de semana. Ya llegó el fin de semana. Soy Julieta Cambronero, en compañía hoy de Melissa Valerio. Hola, Melissa, ¿qué tal? Hola, Julieta, y estaremos varios viernes acá juntas. Sí, así es. Sustituyendo a José David Pérez, que le mandamos saludos. Claro, ¿verdad? sí. Aprovechando para compartir con ustedes este fin de semana con las noticias más relevantes, y por esta razón hacemos un repaso por nuestros titulares. Renuncia ministra de Justicia Marcia González. Decenas de oficiales de tránsito estarán regulando el regreso a clases este lunes. Implementación del IVA causó que empresas distribuidoras de electricidad analicen aumento de tarifas. INAMU condena proyecto para flexibilizar jornadas laborales y afirma que principales afectadas por jornadas más extensas serán las mujeres. Muerte de médico chino que había sido reprendido por alertar sobre la amenaza del coronavirus desencadenó críticas en redes sociales contra las autoridades de ese país. 12:02 de la tarde iniciamos esta edición. La ministra de Justicia y Paz, Marcia González, dejó su cargo este viernes luego de los cuestionamientos surgidos por su pago atrasado del impuesto a las casas de lujo durante 4 periodos. La dimisión de González fue comunicada por el presidente Carlos Alvarado en su cuenta en Twitter esta mañana. He recibido la renuncia de la ministra de Justicia y Paz, Marcia González. Agradezco su labor y aporte en nuestro gobierno por construir una sociedad más justa e inclusiva, detalló el mandatario, quien se encuentra de gira por Orotina. A González no solo se le cuestionó por el pago atrasado del impuesto a las casas de lujo, sino también por haber ocultado a la prensa detalles sobre la fecha en que saldó la cuenta. El caso fue dado a conocer por el medio digital ameliarueda.com, quien consultó a la jerarca sobre el pago del tributo por parte de la sociedad Bajo del Zapoa Grande S.A., la cual preside y a nombre de quien tiene su casa ubicada en Santana. Luego de las consultas de ese medio ante el Ministerio de Hacienda, González se puso al día, pero a la prensa le omitió el detalle de cuándo había cancelado. Este jueves, en conferencia de prensa, la funcionaria afirmó que se mantendría en el cargo hasta que el presidente Alvarado así lo dispusiera. Esta es la segunda dimisión que da el gobierno de Alvarado por asuntos relacionados con el pago de impuestos. El 15 de octubre lo hizo el viceministro de Ingresos de Hacienda, Nogui Acosta, luego de que se divulgó que le debía 10 millones de colones al Ministerio de Hacienda por el impuesto al valor agregado. Y sobre este mismo tema, el presidente Carlos Alvarado instó a los miembros de su gabinete a revisar sus obligaciones tributarias y a ponerse al día. Mediante un mensaje en sus redes sociales, el presidente de la República, Carlos Alvarado, informó: he instruido a todos los jerarcas a revisar sus obligaciones tributarias. Todos deben estar al día. La ministra de Justicia y Paz ya canceló sus obligaciones. Le he solicitado estricta revisión de todas sus responsabilidades tributarias. La orden presidencial se da después de que el medio digital Amelia Rueda diera a conocer que la ministra de Justicia, Marcia González, canceló de manera tardía 4 periodos del impuesto de las casas de lujo. Los pagos se hicieron luego de que el medio consultara al Ministerio de Hacienda sobre la condición de la contribuyente. En una conferencia de prensa, González aceptó que cometió un error a la hora de verificar el pago de sus impuestos. Me informaron que sí correspondía un pago, a pesar de que en su momento mis asesores tributarios me habían comunicado que no era así, que no tenía ninguna deuda. Yo quiero, y con absoluta transparencia, aceptar y reconocer que cometí un error. Pues no es lo recomendable, y tengo muy claro que por el puesto que ocupo no debe ser así. Pero no solo reconozco que cometí el error, sino que como lo que procede éticamente, inmediatamente procedí a corregirlo. Pagué, en este momento no tengo una sola deuda. Esta no sería la primera ocasión en que un titular de un ministerio es señalado por no pagar sus impuestos. En el 2012, 7 ministros de la administración Chinchilla Miranda debieron actualizar los valores tributarios de sus propiedades, luego de que una investigación del diario La Nación revelara que estaban subvalorados y pagaban menos impuestos. Además, ese mismo año, el exministro de Hacienda, Fernando Herrero, renunció después de que La Nación le cuestionara sobre la omisión del pago del impuesto de la renta de sus empresas. 12:06, el Banco de Costa Rica cerró 5 sucursales para ahorrar recursos.
Si usted es cliente del Banco de Costa Rica y reside en Malpaís, Pocora, Río Jiménez o Herradura, tome en cuenta que esa entidad cerró las sucursales ubicadas en estas zonas. Además, desde este 7 de febrero dejará de dar servicio la oficina ubicada en Plaza del Sol en Curridabat. De acuerdo con el Banco de Costa Rica, estos cierres se deben a una serie de modificaciones administrativas en procura de racionalizar sus gastos. Esas oficinas nos estaban generando pérdidas. Entonces hay que pagar locales, guardas, vigilancia, impuestos municipales, etc. Entonces se decidió cerrar las oficinas, básicamente pensando, la mayoría de ellas, que hay otros puntos cercanos donde la gente puede ser atendida y que hoy día a la gente más le interesa hacer banca por internet. A partir de ahora, los clientes de la agencia de Herradura deberán utilizar las agencias ubicadas en Jacó u Orotina. Los de Pocora pueden buscar la oficina de Guásimo. Los de Río Jiménez deberán desplazarse a Siquirres. Entre tanto, en Malpaís solo habrá un cajero automático, pero para otros trámites deberán trasladarse en ferry hasta Punta Arenas, y los de Plaza del Sol pueden visitar centros comerciales cercanos. Estas 5 sucursales tenían un total de 20 trabajadores. El banco estudia cada caso para proceder a un despido o un traslado. Según información divulgada por el banco, en el 2019 la entidad obtuvo utilidades netas de 37.000 millones de colones, un 69% más con respecto al 2018, mientras su patrimonio fue superior a los 560.000 millones de colones. Y a las 12:07 del mediodía, ¿cómo se encuentran las carreteras en nuestro país? Lo vemos a continuación. Vemos en pantalla circunvalación, la rotonda de la Y, tránsito fluido, así que tener precaución, no hay lluvia y la calzada se encuentra completamente seca. Pasamos ahora a ver las condiciones del tránsito en el sector de la Embajada Americana en el centro de San José, gracias a imágenes de cámarasvialescr.com y a través de la pantalla de 13 Costa Rica Televisión. Bastante cantidad de vehículos a esta hora, pero no hay presas, es fluido el tránsito por el momento. Ahora nos dirigimos a la ruta 27, ruta a Caldera, después del peaje de Santa Ana, bastante fluido ambas zonas. Vemos un cielo con algunas nubes, sin embargo, lejano, lluvia en el momento, así hay que tener precaución y evitar la velocidad. Finalizamos este repaso por las condiciones del tránsito en algunas vías de nuestro país, en la intercepción de Guadalupe, donde se están realizando trabajos en este momento para construir un paso a desnivel en la zona. Hay bastante fluidez, pese a los trabajos que se notan a través de estas imágenes de cámarasvialescr.com. No hay presas por el momento en esta zona. A esta hora hacemos nuestra primera pausa comercial, pero quédese con nosotros que tenemos mucha más información. Implementación del IVA causó que empresas distribuidoras de electricidad analicen aumento de tarifas. Ahorre con el Banco Popular, que solo grandes beneficios le traerá. Como a Pepe, que con su plan naranja pudo pagar el marchamo. ¡Qué salvada! O María, que con su ahorro a plazo pudo terminar sus estudios y ahora tiene un título universitario. Y Beto, que tuvo un imprevisto con su compu, pero con el ahorro de su cuenta naranja pudo comprar una nueva. Al igual que ellos, yo disfruto los beneficios de ahorrar con el Banco Popular. Solicite el suyo ya. México para mí es mi nuevo hogar. No tengo otra palabra para describirlo. Un nuevo comienzo. O sea, es como esa oportunidad que la vida me dio para ser yo misma. Muy europea, pero la gente no es como Europa, no es fría, es latina, es cálida. Aquí me arraigué, aquí me quedé y de aquí no me muevo.
Código 13. Acceso a la tecnología. Miércoles, 9 de la noche. Repetición sábados 11:30 de la mañana. Con 11 minutos, estamos en la edición del mediodía de Costa Rica Noticias. Les presentamos el tipo de cambio del dólar para este viernes. La compra está en 572 colones con 69 céntimos y la venta en 579 colones con 34 céntimos. Y en otras informaciones, el Congreso aprobó 14 proyectos que lo acercan a ser parte de la Organización para la Cooperación y Desarrollo, conocida como el Club de los Países Ricos. La Asamblea Legislativa cumplió con la solicitud de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, la OCDE, al aprobar el último proyecto de 14 que exigía para que el país pueda seguir optando por ingresar a ese foro. La OCDE es un grupo de 37 países que afirma promover mejores prácticas públicas para mejorar la competitividad y la transparencia. Este jueves, los legisladores y legisladoras aprobaron la iniciativa que crea los seguros de depósito, que consiste en un fondo de garantía para que las entidades puedan responder a sus clientes en caso de entrar en crisis o en proceso de quiebra. Con esto, el Congreso cumplió con su parte antes del plazo establecido y ahora la responsabilidad pasa al Ministerio de Comercio Exterior, el cual debe enfrentar 2 evaluaciones más por parte de la OCDE. Falta todavía que nos den el resultado de la evaluación en el Comité de Competencia y también en el Comité de Mercados Financieros. Esta ley precisamente es importante para ese comité, pero además en marzo tenemos 2 evaluaciones adicionales. Una sobre la ley de anticohecho o que combate el soborno transnacional, cómo la hemos venido ejecutando en términos de reglamentarla y cuál es la política detrás de esa ley, y una serie de acciones se nos va a evaluar. Además, el 19 de marzo el Comité de Análisis Económico y Desarrollo nos va a evaluar en la política macroeconómica. Sin embargo, el trabajo de los diputados continúa. Aunque sin plazo esta vez, hay una iniciativa más en la Comisión Especial, que propone crear una base de datos crediticia, la cual evitaría altas tasas de interés en detrimento de los clientes. Consumimos productos financieros. Hay un altísimo porcentaje de costarricenses que adquieren deudas, ya sea con entidades bancarias o entidades como tiendas de ventas de electrodomésticos y demás. Entonces, el señalamiento es que Costa Rica debe crear un centro de información crediticia que lo tenga el Estado para poder justamente regular o tener una base de datos que le dé parámetros objetivos para establecer política pública financiera en específico respecto a los intereses en las tasas, los mecanismos para adquirir préstamos y para que no sean tan arbitrarios los servicios o los productos de esta naturaleza. La OCDE anunciará en mayo si Costa Rica cumple todos sus requisitos para ser miembro pleno de esa organización. 12:14 minutos, cambiamos de tema. ¿Tiene una idea de cuánta cantidad de desechos electrónicos generamos al año? Si pensó en miles, se queda corto o corta. Le contamos en la sección de redes sociales. Hola, la discusión de innumerables temas y situaciones no solo es personalmente, sea en casa, en el trabajo, mientras nos trasladamos a los sitios. También se da y de manera muchas veces intensa en las plataformas de redes sociales. Les mostramos sobre qué se comenta y un poco por qué. En Twitter, el canal de la crítica, los argumentos y la información rápida. El coronavirus era uno de los temas que más conversaban los usuarios en esta red social. Recientemente se dio a conocer que el Gran Premio de la Fórmula 1 en China fue suspendido a raíz de la situación en ese país por la enfermedad. El evento se llevaría a cabo en abril. Además, otros acontecimientos deportivos no podrán realizarse en Shanghái hasta que no se disemine el coronavirus.
En Facebook, la red con más usuarios en el mundo. ¿Cuánto generamos de desechos electrónicos por año? Según el Foro Económico Mundial, nada más y nada menos que 50 millones de toneladas a nivel mundial. Dicha cantidad tiene un valor de 62.500 millones de dólares, mayor al Producto Interno Bruto de muchos países. En una tonelada de desechos electrónicos hay hasta 100 veces más oro que en una tonelada de mineral. Pasamos a Instagram, la plataforma de las fotografías, los filtros de imágenes y los videos. La cadena de noticias Telemundo publicó en su cuenta de Instagram estas fotografías en una zona de Tailandia, donde están colocados letreros que indican que no se permiten las personas provenientes de China. Los letreros están en restaurantes, playas y otros sitios. Además, los trabajadores de esas zonas chequean los pasaportes de los visitantes. Todos los días en nuestras ediciones les informaremos lo que discutimos, lo que circula en redes sociales. Recuerde seguirnos en nuestros perfiles, donde puede ver y escuchar estas y otras noticias. En Facebook estamos como Costa Rica Noticias. En YouTube también puede estar al tanto de lo que abarcamos con nuestro canal. En Twitter, @SinarNoticias. En Instagram como Costa Rica Noticias. Hasta la próxima. Y en otras informaciones, la implementación del IVA causó que las empresas distribuidoras de electricidad estén analizando posibles ajustes tarifarios hacia el alza. Sin embargo, en la Asamblea Legislativa se tramita un proyecto que busca exonerarlos de este impuesto. La Cooperativa de Electrificación Rural de Los Santos, Copesantos, fue una de las primeras distribuidoras de energía eléctrica en solicitar a ARECEP un aumento de 6.4% en las tarifas de luz. Esto, según ellos, debido al impacto que el pago del impuesto al valor agregado ha generado en las finanzas de la empresa. En el año 2019 presentaron un déficit de 300 millones de colones que no fue trasladado a los clientes. La Compañía Nacional de Fuerza y Luz y la empresa de servicios públicos de Heredia también se vieron obligados a pedir un reajuste tarifario para solventar el aumento a causa del IVA. En el caso de la primera solicitud fue de un 3.38%. Que Copesantos está yendo ante la autoridad reguladora para que se lo reconozca en la base de la tarifa. De la misma manera que lo ha hecho con la compañía, que lo está por hacer con la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, que lo hizo con JASEC, que lo hizo con SPH, que lo hizo con Cope Guanacaste, es gestionar simplemente para el reconocimiento de un costo nuevo. Pero ese costo sí quiero aclarar y creo que es importante para que todo el pueblo y todas las personas lo tengamos claro. Es un costo exógeno. Con respecto al IVA, debemos tener presente que la compañía paga la totalidad del impuesto al ICE por las compras de energía que realiza. En tanto que hay varios de nuestros clientes que están exonerados por tener un consumo inferior a 281 kilowatts. Esto hace que se produzca un desfase financiero por cuanto nosotros pagamos la totalidad del impuesto y por otro lado no logramos recaudar de nuestros clientes el monto equivalente. En la solicitud tarifaria que estamos realizando y que tiene en estudio la ARECEP está considerado un componente muy importante que es relacionado principalmente por el IVA en nuestro ajuste tarifario de 3,38%. Por su parte, en Copelesca, que es la cooperativa de electrificación de San Carlos, según dijo su vocero, al menos por este primer trimestre no tienen contemplado pedir aumentos ante ARECEP, pues al ser ellos productores del 90% de la energía, el impacto no es tan sentido. En este primer trimestre del año 2020, Copelesca no hará solicitud de aumentos tarifarios ante la ARECEP. Y sobre el impacto que el IVA tiene en las tarifas eléctricas de nuestros asociados, hay que señalar que son cerca de casi 13.000 asociados, de los cuales se le traslada el costo del IVA. Y recordar adicionalmente de que Copelesca está produciendo cerca del 90% de energía. Entonces el impacto no sería tanto como en otras empresas de distribución de energía. En el caso de la JASEC, por el momento no han tenido que hacer frente a pagos de IVA en el año, según comentó su vocero. JASEC no ha tenido que hacerle frente a ningún pago por concepto del IVA durante el segundo semestre del 2019, pero es importante señalar que de los 85.000 clientes residenciales de JASEC, 28.200 de ellos pagaron el IVA en diciembre del año pasado. En el ICE respondieron mediante un correo electrónico del señor Carlos Muñoz Hernández que la institución no tendrá impacto en tarifas por el IVA. Mientras tanto, en ARECEP, Marco Cordero, el intendente de Energía, explicó que se analizan las solicitudes de ajuste tarifario de las 3 empresas que así lo hicieron.
pero además enfatizó que en el año 2019 fijaron de oficio un ajuste de 1.5% a todas las operadoras, precisamente para amortiguar el impacto del impuesto. Bueno, para lo que es el año 2019, la autoridad reguladora hizo una fijación tarifaria de oficio, el cual incorporaba lo correspondiente al impuesto de valor agregado para el segundo semestre de 2019, que entró a regir el 1 de enero de este año. Adicionalmente, la empresa Servicios Públicos de Heredia, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz y la Cooperativa de Santos solicitaron tarifa para el 2020, donde incorporan lo correspondiente al impuesto de valor agregado para el 2020. Aquellos usuarios del servicio que gasten menos de 280 kilovatios hora de energía están exonerados del pago del 13% del IVA. Un grupo de diputados presentó en la corriente legislativa el proyecto 21.653 con el fin de exonerar el pago de impuesto al valor agregado a las empresas distribuidoras. Con 22 minutos para hablar sobre este tema está con nosotros Patricio Solís, gerente de Copesantos, una de las empresas que solicitó este ajuste por el tema del IVA. Buenas tardes, don Patricio. ¿Por qué se solicita este ajuste? ¿De qué manera impactó o impacta el pago del impuesto del valor agregado? Buenas tardes. Sí, buenas tardes y buenas tardes a todos los televidentes. Realmente el impacto del valor agregado va en función de la cantidad de compras que realiza las empresas distribuidoras. Esas compras son grabadas con el IVA a partir del 1 de julio del 2019 y también existe un nuevo componente en todo este tema de IVA llamado prorrata. Y el tema de la prorrata va en función de los ingresos que percibe una empresa, cualquiera que sea. En el caso de Copesantos, la prorrata es del 52%. Lo que indica que la prorrata sea del 52% es que el 52% de los ingresos son gravados, es decir, recaudamos IVA. El otro 48% de los ingresos son exentos, por lo cual entonces no se puede reconocer. Entonces, ante una compra, ¿verdad?, de 1,000 colones, para poner algo, me graban 130 colones. De esos 130 colones, el 52% lo puedo acreditar como un crédito que ya pagué, ¿verdad? Lo puedo acreditar como un crédito fiscal, y los otros 48 colones tengo que pasarlo al gasto. Eso es muy severo en el caso de Copesantos y también es muy severo en el caso de Copialfaro Ruiz. Las razones son básicamente de la población que nosotros cubrimos. El caso de Copesantos es una empresa distribuidora que está en una zona rural, que aparte de que está en una zona rural, tiene el consumo promedio más bajo de todo el país. En promedio, el sector residencial consume más o menos 140 kilowatt-hora mes. Eso es de los más bajos. Estamos hablando que es una facturación más o menos de 15,000 colones, 17,000 colones por ahí. Pero ahí no queda todo, sino que del total de los usuarios de Copesantos, el 91% son del sector residencial. Y tras de eso, ese 91%, el 93% no paga IVA. Es decir, consumen menos de 280 kilowatt-hora. Entonces, únicamente pagan IVA o vamos a recaudar el IVA a ese 7% de la población residencial, más los poquitos comerciales, industrias y servicios que tenemos. Entonces, por ese motivo es que nos generó ese hueco de casi 300 millones de colones en el año 2019. Sí quiero aclarar algo. El intendente de energía, don Marco Cordero, mencionó, y es muy cierto, ellos hicieron un estudio tarifario de oficio para reconocer el año 2019. Sin embargo, existió una resolución de la Dirección General de Hacienda indicando, de acuerdo al comunicado o a la consulta que le hizo el Ministerio de Hacienda a la Procuraduría General de la República, que las cooperativas de electrificación iban a estar exentas en el año 2019 de la misma manera que estaba exento
SPH, la empresa de servicios públicos de Heredia, y JASEC. Entonces, por un tema de igualdad, porque así establece la ley 8345, en el artículo 10, tenemos las mismas condiciones. Entonces, por ese motivo es que al ser un servicio público, y así lo explicó la Procuraduría, deberíamos de tener los mismos beneficios en el periodo 2019. Derivado de ese oficio, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos dijo, no, aquí está el oficio, tengo que respetar un oficio que viene de la Dirección General de Hacienda, entonces el reconocimiento para Copesantos es prácticamente nulo por ese efecto y únicamente nos incrementaron un 0 punto algo por el efecto que tuvo el ICE Generación y el ICE Transmisión, que nos lo trasladaron. Pero, ¿qué fue lo que ocurrió? Que fuimos a todas las empresas, ¿verdad?, a indicarles que aquí está el oficio de la Dirección General de Hacienda, pero en el oficio indicaba que ocupamos el código de exoneración. Entonces, en el momento, de hecho, desde el mes de julio, Copesantos lo tramitó y estamos todavía a la espera de que nos den el código de exoneración para poder incorporarlo en cada una de las facturas por parte de los proveedores. Entonces, también eso es lo que nos ha impedido nos impidió no pagar el IVA a todas las compras en el año 2019. El ICE, por ejemplo, nos facturó IVA durante el mes de julio, agosto y septiembre. Después de este pronunciamiento, ya octubre, noviembre y diciembre, el ICE dejó de facturarnos IVA. Entonces, eso fue lo que nos ayudó montones y por ese motivo es que no se incrementó más el efecto del IVA sobre los costos o gastos de Copesantos. Don Patricio, ¿no se pudo prever de alguna forma que esto iba a acontecer? Ya se sabía que la ley fiscal se había aprobado, tuvimos como costarricenses, como empresas, un tiempo para acomodarse, sin embargo, igualmente hubo pérdidas, entonces comentarnos un poco si no tuvieron una forma de prever para que esa situación no se diera. Nosotros todo esto lo previmos, pero también fue muy clara que la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas lo que hizo fue una modificación de leyes, ¿verdad? Entonces no hubo una derogación tácita de otras leyes donde existían exoneraciones exclusivas a cada uno de los sectores. Por ese motivo es que, y pongo el ejemplo de todas las empresas distribuidoras, estábamos tranquilos, íbamos a seguir fungiendo como recaudadores, como toda la vida lo hemos hecho, y es básicamente lo que estamos proponiendo también, y es un tema de que se ha hecho alguna gestión, y el proyecto de ley 21.653, que es el que está impulsando, varios diputados, pero principalmente José María Villalta, ¿verdad?, que es el titular de este proyecto de ley, que se llama Interpretación auténtica de la ley del impuesto al valor agregado IVA, ley número 6.826, para resguardar la exoneración de los entes públicos, asociaciones cooperativas y consorcios de cooperativas que distribuyen electricidad. ¿Cuál es el objetivo de esta ley? No encarecer los costos, tanto el bolsillo a todos los consumidores en el precio de la energía eléctrica, y también no encarecer los costos productivos a todas las empresas. Porque ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros, cierto? También en la misma ley de fortalecimiento de las finanzas públicas indicó que la ARECEP tendrá que velar por la estabilidad financiera de las empresas prestadoras del servicio. Entonces, que si ocupa hacer algún ajuste, que se lo haga. Pero no tiene sentido. Al menos nosotros en Copesantos no le hemos visto el sentido, porque eso es ser menos competitivos en términos de costos con otros países que básicamente tienen algunos otros subsidios a nivel del costo de la energía eléctrica. Don Patricio, más concretamente, porque se nos acaba el tiempo, dos consultas. La primera, ¿qué apoyo tiene el proyecto en la Asamblea Legislativa? Además, obviamente, del de José María Villalta. Y segundo, ese ajuste que se están solicitando, ¿cuándo sería efectivo? Y un ejemplo de lo que implicaría en el costo para los clientes de ustedes. Bien. El tema del proyecto de ley 20.653 tiene el apoyo de todas las fracciones. De hecho, la firmaron varios diputados y no voy a poner aquí, no voy a indicar qué diputados, pero sí lo firmaron la fracción de Liberación, de la Unidad, del Frente Amplio,
el Frente Amplio de don José María, también de Renovación e igualmente de Alianza. Por otro lado, también este proyecto ya está en la corriente legislativa. Fue una de las solicitudes del Poder Ejecutivo para que se activara. Y el plenario lo designó a la Comisión de Hacendarios. La Comisión de Hacendarios también ya lo vio y lo está designando a una subcomisión. Entonces está en ese trámite para que esa subcomisión llegue y haga un análisis y después lo eleve a la Comisión de Hacendarios y posteriormente al plenario. Ese es el trámite, digamos, legislativo un poco de este proyecto de ley. Y lo que busca es básicamente no encarecer el costo de la energía para los ciudadanos costarricenses producto del IVA. Lo otro, este ajuste de Copesantos, sí es muy importante, la mayor cantidad, tal como lo está indicando la misma Compañía Nacional de Fuerza y Luz, la mayor cantidad de este impacto es por el IVA a nivel de la tarifa, pero fuimos a la autoridad reguladora para que nos reconocieran o nos permitieran ir a hacer un estudio tarifario únicamente para compensar IVA. Lo único es que de acuerdo a la metodología no se permite. Tenemos que hacer un estudio ordinario porque el IVA, como bien lo mencioné, es un costo exógeno, es un costo de un tercero y tenemos que incorporarlo dentro de nuestra gestión operativa, dentro de nuestros costos corrientes. La única forma de reconocerlo es por un estudio tarifario ordinario y eso involucra inversiones, involucra una serie de aspectos adicionales. Este impacto sería de un 6.4%, entonces estamos hablando de que una familia que en promedio consume o paga un recibo de 17,000 colones, le va a incrementar más o menos unos 900 colones por mes. ¿A cuántos abonados más en promedio? En promedio, estamos hablando que en promedio el sector residencial, que es el 91%, consume 140, 150 kWh que pagan una factura de 17,000 colones. Entonces, más o menos a unos 42,000 usuarios en promedio, ¿verdad? Unos más, otros menos, se les incrementaría en 900 colones la factura. Don Patricio, para finalizar, siempre es bueno recapitular cuál es la mejor forma que para las familias tienen para también ahorrar energía, buenas prácticas, porque sube el recibo, tal vez de alguna forma pueden compensar esto mejorando sus prácticas de consumo desde sus hogares. De hecho, eso es algo que nosotros hemos estado impulsando. ¿Cuál es la energía cara? Independientemente del costo que tenga la energía cara es la que no le saca un provecho, la que no le logramos obtener un valor agregado. En aquellos casos en que las refrigeradoras tengan el empaque malo y tengan una fuga de frío, no funciona el termostato, entonces va a estar consumiendo energía. Después nos llega el recibo muy alto y decimos, puña, es que está muy cara la luz. Esa es la opinión normal que tenemos todos. Pero si reparamos ese empaque, entonces el consumo se reduce. ¿Y por qué la empresa distribuidora tiene que cobrar ese consumo? Porque es un consumo real, aunque no se le saque provecho. Entonces, ¿a qué vamos con todo esto? De sacar el máximo provecho a la energía eléctrica. Igual cuando a veces hay personas que tienen una casa muy grande y en buena hora, pero les gusta verla toda iluminada en la noche. Y a veces solo están en un cuarto, pero tienen, no sé, 30 bombillos y ojalá esos incandescentes. Esos son ineficientes y eso es consumo. Y eso es un desaprovechamiento porque nadie está aprovechando, nadie se está beneficiando de ese flujo de energía. Muchas gracias, Patricio Solís, gerente de Copesantos, quien nos ha ampliado sobre el tema del ajuste que han solicitado a la ERC para compensar el pago del impuesto del valor agregado. Hacemos una pausa, ya venimos con más en Costa Rica Noticias. UNAMO condena proyecto para flexibilizar jornadas laborales y afirma que principales afectadas por jornadas más extensas serán las mujeres. Disfruta de toda la alegría y el color del Festival número 46
Cervantino 2019, con un resumen de los mejores espectáculos de la prestigiosa Feria Cultural de Aguascalientes. Todos en 13, Costa Rica Televisión. El adulto mayor, sus derechos, responsabilidades y diferentes opciones para disfrutar a plenitud cada día. Somos 65, de lunes a viernes a las 3:30 de la tarde, con repetición a las 10 de la mañana. Solo en 13, Costa Rica Televisión. Poder ver en los testimonios de mujeres o personas agredidas cómo es que han crecido bajo esta perspectiva de ser educadas. Son las que primero se levantan para dar el desayuno, pero las últimas que se acuestan cuando llega el chavo de la universidad y quiere una quesadilla. Fueron todos estos procesos que fui pasando, fueron muy difíciles porque vengo de una familia muy arraigada en machismo, en violencia. Continuamos con el detalle de las informaciones. El aguacate Hass extranjero no regresará al país pese a que los importadores de esta fruta lograron ganarle al Estado una demanda millonaria por prohibirles importar en el 2015. El aguacate Hass no volverá a Costa Rica a pesar de que ayer los importadores de esta fruta lograron ganar una demanda millonaria al Estado costarricense, según lo determinó el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. Este hecho se remonta al 2015, año en donde el Servicio Fitosanitario del Estado dejó de emitir permisos a los importadores de aguacate Hass porque la fruta parecía tener una enfermedad denominada mancha del sol. Tras la victoria de los importadores de aguacate, por este caso del 2015, hoy su abogado asegura que plantean un nuevo caso contra el Estado, esto por una serie de restricciones que se presentaron en el 2018 con la misma fruta. Esta del 2018 sí está siendo discutida en la Organización Mundial del Comercio. Y por supuesto, nosotros estamos valorando también el impugnarla en Costa Rica, dado que los mismos argumentos con los que se ganó este primer juicio serían razonables para ganar el segundo. ¿Y cuál es? Que si en 20 años, en millones de semillas de aguacate nunca entró la enfermedad a Costa Rica, ¿cuál es la lógica de ponerle restricciones cuando estadísticamente es improbable? Según la Cámara de Exportadores e Importadores de Productos Perecederos, el consumo de la fruta ha bajado de 3.5 kilos a 2 kilos por persona por año, esto en el periodo de restricciones. Pero, ¿qué soluciones se pueden presentar para que se dé el regreso del aguacate Hass a nuestro país? Pasa por dos bemoles. Uno, porque las autoridades cambien la medida por cuenta y propia, por autoconciencia de que actuaron mal y que deben hacer un viraje y poner las barbas en remojo y negociar con México el retiro de la OMC, que es lo que creemos que corresponde en este caso. O sea, simplemente fue un error de emoción, de proteccionismo. Esperamos que ese sea el camino del gobierno. Otra, esperar la sentencia de la OMC, que sería otra posibilidad de apertura, siempre y cuando no lleven otra vez el juicio a casación allá en la OMC de apelación. Y la tercera es que nosotros, lo que pasa es que ya lo vimos, el juicio duró 4 o 5 años, o sea que tampoco es tan rápido para el consumidor que nosotros deseamos traernos abajo la medida del 2018, después de 4 o 5 años. Según las estadísticas de la Cámara de Exportadores e Importadores de Productos Perecederos, previo a la restricción que se dio en 2015, en Costa Rica se consumían más de 56 millones de aguacate de todo tipo. 12:40. En el Instituto Nacional de las Mujeres condenan el proyecto para flexibilizar las jornadas laborales y afirman que las principales afectadas por estas jornadas más extensas serían las mujeres. La promesa de trabajar más horas de lunes a jueves para tener un fin de semana de 3 días para sí mismas y sus familias no convenció a la ministra de la Condición de la Mujer, Patricia Mora, quien condenó el proyecto que persigue la flexibilización de las jornadas laborales. Una de las propuestas de la iniciativa es que el horario diurno
puede ser hasta de 12 horas, con lo cual se liberaría el viernes. Pero para Mora, tal cosa más bien afectaría la vida de las mujeres, al atarlas más tiempo a sus trabajos y alejarlas de sus vidas personales y familiares. Creo que es hasta simbólicamente brutal, y creo además que las empresas y el mundo empresarial en general entenderán que desmejorar las condiciones laborales es en el fondo agregar inestabilidad social a estas sociedades, agregar descontento, y que eso no les termina conveniendo a sus tasas de ganancia, digamos. Otro punto en contra, según la ministra, es que esas largas jornadas laborales redundarán en menos pago por concepto de horas extras, lo que afectará a los ingresos de las mujeres, quienes además estadísticamente ganan menos que los hombres. Afectar gravemente los derechos económicos de las mujeres y a la vez profundizar brechas económicas. Ustedes saben que en este país puede llegar a un 17% menos el salario de una mujer con relación a un hombre ante exactamente el mismo trabajo. La iniciativa es de prioridad para el Poder Ejecutivo y para las bancadas opositoras como el PLN y el PUSC. Sin embargo, los alegatos del INAMU y de los sindicatos ya causan dudas en la misma comisión que estudia el tema. En el caso mío, yo no me imagino yéndome 12 horas a las 8 de la mañana, regresando a las 7 de la noche y dejando a mi bebé ahí, ¿verdad? Eso a mí me representaría una dificultad de manera tal que podría eventualmente incluso hasta terminar renunciando al trabajo si las condiciones se me plantean de esa manera. Ahora, si hay voluntad de parte de la trabajadora, pues de maravilla. Si la trabajadora considera que eso le sirve y se le acomoda a sus condiciones familiares, pues está perfecto. El tema que a mí me preocupa es que la relación entre patrono y trabajador es una relación dispar. El proyecto para flexibilizar la jornada laboral se discute en la Comisión de Asuntos Jurídicos del Congreso. Cambiando de tema, este viernes en nuestra sección de Animales en Libertad le presentamos al puma. Es un mamífero carnívoro que se adapta fácilmente a sus entornos. Tímidos y solitarios, así son los pumas, una especie que habita Costa Rica y el resto de América. En nuestro país está considerado en peligro de extinción, pero está protegido bajo la Ley de Conservación de Vida Silvestre. Este es el segundo felino más grande encontrado en los trópicos. Puede pesar entre los 25 y los 65 kilogramos. El macho es más grande que la hembra. Tienen la cabeza pequeña y las patas largas. Su espalda es de color rojizo intenso o café amarillento. El adulto tiene una capa de pelaje en tono tostado sin manchas. Los expertos consideran que el puma está genéticamente más relacionado con felinos pequeños que con jaguares, tigres o leones. No pueden rugir como los otros felinos grandes, pero emiten una variedad de sonidos como un gato doméstico, incluso un extraño maullido cuando están en celo y un grito áspero cuando se aparean. Cuando no están en celo pasan el tiempo solos y, como todos los felinos tropicales, evitan formar grupos y no socializan. Son nómadas, por lo que no cuentan con una guarida habitual. Encuentran su refugio en cuevas, formaciones rocosas, árboles caídos y matorrales. Los pumas son tímidos y solitarios por naturaleza. Prefieren evitar a los humanos y los ataques contra ellos son poco comunes. con 45, desde las 6:30 de la mañana del próximo lunes, decenas de oficiales de tránsito estarán regulando el regreso seguro de los estudiantes a los centros educativos.
La Escuela Porfirio Brenes en Guadalupe, Buenaventura Corrales, República de Perú en San José y la Otto Hugo en La Uruca, entre otros centros educativos, serán puntos de control por parte de los oficiales de tránsito que velarán por agilizar el movimiento vehicular en este regreso a clases el próximo lunes 10 de febrero. Desde las 6:30 de la mañana iniciarán los operativos en toda el gran área metropolitana, con el fin además de que los estudiantes tengan un regreso seguro a sus centros de estudio. Sino que tenemos un dispositivo a nivel nacional tratando de darle cobertura a la mayor cantidad de escuelas posibles dentro del marco del ingreso a clases, todo el ordenamiento que hay que mantener en ese sentido y en una segunda etapa el control de los servicios de transporte público para el transporte de estos estudiantes. Como este viernes inicia el último fin de semana de vacaciones, se espera un regreso importante de vacacionistas desde las afueras de San José. Sin embargo, según la Dirección de Tránsito, no será necesario aplicar el carril reversible en la Ruta 27. Control y vigilancia principalmente. Este fin de semana, el domingo, no va a haber reversibilidad en la Ruta 27. Luego de analizar la situación, consideramos de que ya la mayoría de la población está abocada a lo que es el ingreso a clases y pues no tanto va a ser de paseo. Los oficiales de tránsito comentaron que según la ley vigente, aquellos conductores que tengan restricción vehicular pero que viajen con su automóvil a capacidad completa de pasajeros no serán sancionados con la restricción. Y continuando con temas de transportes, más de 1,000 transportistas retomarán el traslado de estudiantes en el nuevo curso lectivo sin contar con los debidos permisos del Consejo de Transporte Público. A menos de 72 horas de que dé inicio el nuevo curso lectivo, poco más de 1,000 busetas que transportan a niños y adolescentes de nuestro país siguen sin tener los permisos correspondientes del Consejo de Transporte Público para lograr brindar este servicio. Según los datos del CTP, 4.331 unidades cuentan ya con los permisos. Sin embargo, la estimación que manejan es de más de 5.400 que dan el servicio. Hoy amanecimos con alrededor de 4.300 transportistas ya al día. Esperamos que al lunes tengamos alrededor de unos 5.000 al día. Han venido a un buen ritmo. Nosotros tuvimos que abrir los espacios en ventanilla, inclusive con una jornada extraordinaria hasta las 6 de la tarde desde diciembre a la fecha. Y si hay que hacerlo más adelante, lo hacemos. Que son estar con el seguro al día del vehículo, con el RITEVE, tarjeta de circulación, cosas básicas del seguro de la caja. Incumplan con los permisos del CTP es superior a los 300.000 colones. Un grupo de mujeres desata una guerra en Ciudad Gótica. En el filme Aves de Presa, el crítico de cine Eric Fallas nos da esta y otras opciones para el cine este fin de semana. But it turns out I wasn't the only dame in Gotham looking for emancipation. He's after all of us. We can't just rob him. You betrayed him. You killed his BFF. La furia se desata en Ciudad Gótica. Harley Quinn rompe su alocada relación con el Joker y entra en depresión. En su tristeza encuentra alivio en varias compañeras casuales, como Cazadora, René Montoya, Canario Negro y la pequeña Cassandra Cain. Todas tienen como enemigo común al violento mafioso Máscara Negra. Y la guerra comienza. Aves de Presa y la fantabulosa emancipación de una Harley Quinn pone a esta última como protagonista de una alocada comedia salpicada de ultraviolencia. Una versión muy particular del cómic de DC, esta cinta llama a los amantes de la acción y la violencia con una comedia muy singular. Protagonizada por Margot Robbie. Oh shit, is that a hyena in a bathtub? Named him Bruce after that hunky Wayne guy. 분노는 이성을 마비시키고 마지막 단계에서는 인간은 죽고 악마만 남는다는 거예요. También se estrena la película de terror surcoreana Los Rostros del Diablo, donde una familia se muda a su nuevo hogar.
Allí sufren del acecho de un espíritu maligno que puede ocupar el cuerpo de los distintos integrantes. Ellos tendrán que recurrir a un tío sacerdote, especialista en exorcismos, quien acaba de atravesar un traumático fracaso. Para los que aman este género, está a disposición. 좋은 순간 우리 모두 끝장인 거야. 어차피 쟤는 내 딸이 아니라면 그러니까 잘못해도 아무 상관이 없어. 절대 믿지도 듣지도 마. Like what? There are many things you can do. You can play all the lowest keys on a piano at the same time. Y como recomendación de la semana tenemos Un buen día en el vecindario. Aquí, un duro y premiado periodista es encargado de entrevistar a Fred Rogers, creador y presentador de un conocido programa de televisión para niños en los años 60 en Estados Unidos y que ha tenido éxito por muchos años. La sorpresa viene cuando este encuentro cambiará la vida del periodista para siempre. Llena de positivismo y carisma, esta cinta hace que Tom Hanks, en el papel de Rogers, se robe el show. El film está bien narrado, pero el mensaje es lo más importante en este caso. It's a beautiful day in the neighborhood, a beautiful day for a neighbor. Please won't you be my neighbor? That was wonderful. A las 12:52 hacemos una nueva pausa para venir con las noticias internacionales. Muerte de médico chino que había sido reprendido por alertar sobre la amenaza del coronavirus desencadenó críticas en redes sociales contra las autoridades de ese país. Ya pasé la estadística del promedio de vida de la población trans, es de 35 años. Una cosa es el sexo biológico, otra cosa es la identidad de género, que es la manera en la que yo decido expresarme al mundo. Perdona si esta pregunta es indiscreta, pero este proceso de transición, y por eso te preguntaba por la caja, debió de costar una fortuna. Es bastante indiscreta la pregunta, sí, coincido con usted. En persona de cara al Bicentenario, los lunes a las 9 de la noche y los martes a las 2 de la tarde, solo por 13, Costa Rica Televisión. Las noticias más sobresalientes de Iberoamérica en los campos científico y cultural. MCC, los martes a las 10:30 de la noche. En 13, Costa Rica Televisión. ¿Y si me quiere convertir a mí? No, gorda. Mejor siga actriz. ¿Tú estás envidiosa de mi trabajo? ¿Tú crees que puedes hacer el trabajo mejor que yo? La rueda de la vida. Fútbol y mucho más. Con los atletas desde sus inicios. Los pioneros en fútbol femenino. Los deportes nos involucra a todos. En el ámbito internacional, la muerte de un joven médico chino que había sido reprendido por las autoridades por alertar sobre la amenaza del nuevo coronavirus desencadenó el viernes un aluvión de críticas en las redes sociales contra las autoridades chinas. Oleada de ira en China tras la muerte de un médico sancionado por haber dado la voz de alarma sobre el nuevo coronavirus. Li Wenliang, un oftalmólogo de Wuhan de 34 años, contrajo la enfermedad tratando a un paciente. Tras alertar a finales de diciembre sobre la aparición del virus en la capital de Hubei, fue convocado por la policía, que lo acusó de difundir rumores junto con otras 7 personas. Ahora es un héroe nacional, frente a los funcionarios locales acusados de haber ocultado la aparición de la epidemia.
Es un héroe, estoy totalmente de acuerdo con eso. En primer lugar, fue muy capaz en su trabajo. De lo contrario, no podría haber encontrado el problema la primera vez. Fue muy valiente y honesto para decirle las cosas a todos. Dio su vida por el bien de nuestro país y era muy joven. Lo siento mucho. Medios públicos anunciaron la muerte el jueves por la noche, pero luego eliminaron la información de las redes sociales. El gobierno central anunció una investigación sobre la muerte del médico y el ayuntamiento de Wuhan dio el pésame a la familia. 12:56, Estados Unidos advirtió el jueves al gobierno de Venezuela de que tendrán consecuencias si el líder opositor Juan Guaidó no puede regresar de manera segura al país tras su visita a Washington. Juan Guaidó tiene total respaldo de Washington. El líder venezolano se reunió el jueves con el secretario de Estado Mike Pompeo en medio de su lucha por sacar al mandatario Nicolás Maduro del poder. El líder parlamentario es reconocido como presidente interino de Venezuela por medio centenar de países que consideran fraudulenta la reelección de Maduro. El martes asistió como invitado especial al discurso anual del Estado de la Unión del presidente Donald Trump para luego sostener una reunión con él el miércoles con honores de jefe de Estado. Por su parte, Elliot Abrams, alto diplomático del gobierno de Trump para Venezuela, dijo que el gobierno de Maduro tendrá consecuencias si el líder opositor no puede regresar de manera segura al país. Guaidó desafió el 19 de enero la prohibición gubernamental de salir de territorio venezolano y emprendió una gira internacional para relanzar su ofensiva para encabezar un gobierno de transición. Todos estamos en riesgo en Venezuela, todos, los que pasan hambre o falta de medicina. Así que el riesgo que tomamos por nuestro país, tenemos que apoyar a la gente que quiere democracia, que quiere libertad, que quiere comer en este momento en el país. Así que sí, hay un riesgo. Asumimos la responsabilidad por la gente. Guaidó también fue recibido por la líder demócrata en el Congreso, Nancy Pelosi, en el Capitolio. Todos estuvimos emocionados de que estuviera en el discurso del Estado de la Unión el otro día y recibirlo tan acogedoramente, una bienvenida bipartidista en el Capitolio. Pelosi comentó que la lucha del pueblo venezolano es un reto a la conciencia del mundo y reiteró el apoyo estadounidense a Guaidó. Pese a las sanciones de Washington y las manifestaciones callejeras, Maduro se ha mantenido en el poder con el apoyo de Cuba, China y Rusia. El presidente brasileño Bolsonaro multiplica iniciativas para construir la Amazonia de sus sueños, incluyendo un proyecto de ley que abre las tierras indígenas a la minería, pero los defensores del medio ambiente y de los pueblos originarios denuncian que se avecina una pesadilla. El presidente brasileño Jair Bolsonaro dijo que está determinado a crear la Amazonía de sus sueños con la apertura de tierras indígenas a la minería. Sin embargo, los defensores del medio ambiente y de los pueblos originarios denuncian que para ellos el plan de Bolsonaro sería todo lo contrario. Su sueño, señor presidente, es nuestra pesadilla, es nuestro exterminio, porque la minería provoca muertes, enfermedades, miserias y acaba con el futuro de toda una generación. Bolsonaro envió al Congreso un proyecto de ley presentado como una reglamentación del artículo 231 de la Constitución, que trata del aprovechamiento de los recursos y de la búsqueda y extracción de riquezas minerales en tierras indígenas. El gobierno argumenta que la falta de reglamentación no ha hecho más que alentar la inseguridad jurídica y las actividades económicas ilegales. Algunos puntos de ese proyecto prevén el pago de indemnizaciones a las comunidades indígenas afectadas por la restricción del usufructo de sus tierras, la autonomía de los pueblos indígenas para actividades mineras y la búsqueda de consentimiento de las comunidades locales para que terceros puedan llevar a cabo esas mismas actividades. Otra polémica medida es la designación del antropólogo y misionero evangélico Ricardo López Díaz para ocuparse de asuntos relacionados con los indígenas aislados, es decir, aquellos que no tienen contacto permanente con otros grupos humanos. López Díaz aseguró que en caso de ser nombrado actuaría como antropólogo y no como evangelizador, una promesa que fue recibida con escepticismo.
Finalizamos así Costa Rica Noticias, edición del mediodía, no sin antes darles música para este fin de semana. Compañero Oscar, el sonido. Ahora sí. ¿Qué le parece? Claro, ya me bajo a bailar. Bonito, ¿verdad? Muy bonito, y hay que celebrar el fin de semana. También venimos regreso de clases, así que a celebrar.